Paulette. Con el tiempo, mi marido y Emerenc pasaron de llevarse mal a aceptarse e incluso a tratarse con cariño. Al principio porque eran conscientes de que al compartir el mismo afecto inquebrantable hacia mí y hacia Viola, también debían reconciliarse entre ellos, y más adelante porque el conocimiento mutuo fue limando poco a poco sus diferencias. Ambos habían logrado desentrañar sus respectivos códigos de comunicación. Mi marido aprendió a interpretar las particulares formas de expresión de Merengue, y ella, aunque no dejara de ver en nosotros a un par de vagos y nuestro modo de vida como puro ocio, se acostumbró a soportar escenas como la de quedarnos contemplando, a veces incluso horas, un simple chopo en el fondo del jardín, afirmando, por si fuera poco, que eso formaba parte de nuestro trabajo, por lo cual exigíamos que durante esos momentos de reflexión se guardase el mayor silencio posible. Creo que en esa época vivimos una felicidad absoluta y sin fisuras, tanto que los conocidos que venían por primera vez a mi casa, al ver el cariño con que la señora mayor se entregaba con naturalidad a sus labores de cocina y se afanaba en complacer a los jóvenes, pensaban que se trataba de mi tía o de mi madrina, en fin, una más de la familia. Yo, normalmente, no lo sacaba de su error. Me habría resultado imposible aclarar lo extremadamente complejo e intenso de nuestra relación con Emerengue, quien de algún modo, y aun siendo muy diferente a nuestras madres, desempeñaba el papel maternal como si éstas hubieran resucitado. Nunca nos interrogaba sobre nada, y nosotros nos contentábamos con saber lo que ella, por voluntad propia, nos quisiera dejar entrever de su pasado. Emerenc, a semejanza de cualquier madre volcada en cuerpo y alma en el futuro de sus hijos, apenas nos contaba nada de su historia personal anterior a nosotros. Viola también formaba parte de la familia y, a medida que los años serenaban su carácter perruno, nos sorprendía con su inteligencia y con su amplísimo repertorio de gracias cada vez más elaboradas. Sabía abrir la puerta girando el picaporte, nos traía el periódico o las zapatillas cuando se le pedía, y hasta aprendió a felicitar también a mi marido, y no solo a mí, los días de su santo y de su cumpleaños. En el escaso margen de maniobra que Emerenc nos concedía a los tres, era mi marido quien contaba con mayor libertad, seguido de Viola y luego de mí. Le gustaba, por ejemplo, tenerme a su disposición, de improviso y a cualquier hora, para invitarme a tomar un café en su casa cada vez que alguna de sus amigas requiriese mi presencia, especialmente Adelka. Esta, que por su inseguridad acostumbraba a no aceptar consejo alguno hasta haberlo contrastado con 3 o 4 opiniones más, entre ellas la mía, podía sacar de quicio a Emerenc hasta el extremo de sentir deseos de pegarle. Sutu y Paulette, sin embargo, eran bastante calladas. En los últimos tiempos, Paulette, la solterona, se fue volviendo aún más taciturna, consumiéndose poco a poco, más y más delgada, hasta que un día decidió dejarnos para siempre. Una mañana, a primera hora, Sutu llegó corriendo a casa para darme la noticia de que Paulette se había suicidado. Lo había descubierto al volver del mercado de abastos. Ella y Emerenc eran de las primeras en levantarse en el barrio. Y a pesar de que no había podido elegir peor momento para molestarme y de que le abrí la puerta de muy mal talante, el trágico suceso me conmovió y me entristeció. Durante las numerosas horas de tertulia que habíamos compartido en casa de Merengue, había llegado a conocer bastante bien a Paulette, lo que me indujo a pensar que todas sus amigas teníamos parte de responsabilidad en su muerte. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba preparando? Después Sutu me confesó que no se atrevía a comunicárselo a Merengue, que era la amiga más íntima de la fallecida y que incluso el día anterior había almorzado con la pobrecilla. Alegó también que, como ella había encontrado el cadáver, tendría que esperar a la policía en el lugar de los hechos en calidad de testigo. Cuando la vio colgada del nogal de su patio, Paulette ya estaba muerta.
Opinaba incluso que la manera que había elegido para terminar sus días, con ese último detalle de ahorcarse de puertas afuera y evitar así la molestia de tener que forzar la cerradura para hallar su cuerpo, mostraba lo educada y respetuosa que había sido siempre con los demás hasta el mismísimo momento de su muerte. Por añadidura, decía, su cabeza estaba cubierta por una gorra que ella misma se había bajado hasta el cuello para ocultar su rostro, previsiblemente desfigurado por la asfixia. Colgando del árbol, con su gorra de domingo con botones de cobre que todas habíamos visto 1000 veces, ofrecía un espectáculo espeluznante. Adelka también la había visto ya, y casi se había desmayado. Pero después le dijo que ya debería haber abierto su puesto de verduras hacía rato y que no podía entretenerse ni un momento más. Por último, Sutu terminó rogándome que fuera a avisar rápidamente a Emereng, porque si perdíamos más tiempo en darle la noticia, se enfadaría muchísimo, y no hacía falta que me dijera, precisamente a mí, lo insufrible que podía llegar a ser cuando perdía los estribos. ¡Qué ingenuas! Contarle a Emereng una noticia que no supiera resultó, como siempre, una pretensión vana. La encontré en su antesala preparando los guisantes para la comida, desgranando las semillas de su vaina y sin apartar la vista de la cacerola, con esa expresión impasible, como la quietud de un remanso de agua, que le había observado en tantas otras ocasiones. La noté algo más pálida que de costumbre, aunque al ser de tez muy blanca, seguramente desde jovencita nunca había visto color en su rostro, y su lividez repentina no podía considerarse un cambio muy llamativo. Me preguntó si había venido por lo de Paulette. El tono de su voz era normal, y siguió así cuando seguidamente me preguntó si por fin había sacado a pasear al perro, ya que lo había oído aullar de madrugada pidiendo salir, y que si nos habíamos levantado o no. Pues no, no habíamos notado nada especial. Es cierto que Viola hizo algo de ruido después de medianoche, pero mi marido continuó durmiendo. Yo me desvelé un momento y me quedé pensando en la gran gama de sonidos que ese perro era capaz de emitir. Ese ladrido, continuó Emereng con la misma voz opaca, había sido el presentimiento de una muerte. Por esa razón lo dejó todo y decidió recorrer el barrio en busca de algún indicio de anormalidad. Una ventana iluminada a esas horas podía ser la señal de un posible apuro para quien estuviera dentro. Al principio sospechó de la señora Burr, a quien hacía ya semanas que se la veía fatal, como con la muerte pisándole los talones. Pero no, no se trataba de ella, ni había encontrado en Merengue ninguna otra ventana con luz. Entonces empezó a revisar los jardines. El hecho de que entrara en el patio de Paulette fue pura casualidad. La puerta del cuchitril en el que vivía estaba abierta, a pesar de que por las noches solía cerrarla por miedo. Emereng entró, no había nadie. Tras encender la lámpara vio que la cama estaba sin deshacer y volvió al jardín para buscarla. Fue entonces cuando reparó en el cuerpo colgado del árbol, con su gorra marrón, negra, bajo la luz de la luna. Yo no sabía qué decir. Me quedé contemplando a Emereng con mirada pasmada y perpleja. Aún contando un suceso tan trágico, su actitud manifestaba, en vez de tristeza, una indiferencia absoluta. Sinceramente, el detalle de la gorra no lo habíamos previsto, comentó la vieja mientras siguió desgranando los guisantes. Solo habíamos planificado qué ropa debería llevar para la ocasión, incluida la lencería, y como no tenía ninguna camiseta negra le había regalado una. Habíamos acordado también cómo desearía ser enterrada, pero de que iba a taparse la cara no me había dicho nada. Por eso encontrármela así, con la gorra hasta el cuello, fue toda una sorpresa, y puedo decir que no le favorecía para nada. Tampoco llevaba puestos los zapatos, se le habrían caído. No sabe si finalmente han aparecido. Esta vez no pude contenerme de preguntar. ¿Era posible que estuviera advertida de lo que iba a suceder? Claro que estaba al tanto, contestó Emereng, y removió el montón de guisantes hundiendo los dedos y sopesando si la cantidad sería bastante para comer todos. Habían decidido juntas que no merecía la pena tomar veneno. Emereng sabía,
de la época en que había sido criada de aquel comisario jefe de policía que solía hacer la primera vista ocular en casos de suicidio, que los cadáveres de los envenenados aparecen casi siempre en el umbral. Resulta que, en un último esfuerzo por recuperar el aliento antes de ahogarse, quieren salir a la calle, como si se arrepintiesen. La muerte por envenenamiento es dolorosa en general, pero claro, también depende del veneno que se tome. Los más ricos pueden comprar productos más apropiados, pero a los pobres no les queda más remedio que ingerir una sobredosis de uno de esos medicamentos baratos que receta el médico de cabecera. Estaba claro que el mejor sistema era la horca, sin complicación alguna. Ella lo podía afirmar con propiedad, pues había visto muchos ahorcados en Budapest luego del Terror Blanco, cuando tanto blancos como rojos, según se turnaban en el poder, empleaban el cadalso para eliminar sumariamente a sus adversarios. Además, antes de cada ejecución, tanto los de un bando como los de otro se valían de las mismas injurias para imprecar a la facción del condenado. Y sin que se percibieran visibles diferencias fuera cual fuese el color de su partido, todos los ahorcados, llegado el momento, acababan dando el mismo pataleo con las piernas ya rígidas, pues, con todo y eso, y dentro de lo que cabe, no dejaba de ser un método más limpio y 1000 veces más agradable que, por ejemplo, el fusilamiento. También había tenido la oportunidad de presenciar este sistema de ejecución muchas veces y de ver cómo, cuando no aciertan al tiro, se acercan para rematar al pobre agonizante con un tiro en la nuca o, si no, a palos, y que eso sí es muy malo. Esa mañana de junio, con Emerén contándome tales cosas y desgranando con sus dedos huesudos las vainas de guisantes, experimenté una sensación muy parecida a la que me invadió en otro tiempo ante la tumba de Agamenón en Micenas. La escena que contemplaba en ese momento me hizo retroceder en el tiempo, en el espacio y en la historia, y acerté a vislumbrar algunas secuencias de su vida, a la niña doblemente huérfana, de un padre que había muerto joven y de otro, el padrastro, caído más tarde en el frente de Galicia, y a su madre flotando en el aljibe como reina de las aguas, a la pequeña Meren junto a los dos cadáveres chamuscados de los gemelos, y más adelante a aquella joven criada en casa del policía o en otras casas, aunque en épocas distintas, pues el amo que ahorcaba a los rojos no podía ser el mismo que detenía a los blancos. Le pregunté si, conociendo las intenciones de Paulette, había intentado algo para hacerla cambiar de idea. Pues no se me ocurrió, la verdad, respondió Emereng. ¿Quiere sentarse? ¿Le importaría ayudarme a limpiar los guisantes? Todavía no hay bastante para 4. Al que quiere irse hemos de dejar que se vaya. ¿Para qué iba a retenerla? Hicimos todo lo que humanamente fue posible. Por más humilde que fuera su cuartucho, tenía donde vivir, y ninguno de sus vecinos ponía objeción a que lo utilizara. Además, gratis. Incluso le había organizado ese círculo de amigas donde podía sentirse arropada, donde podía descargar todas sus penas y sus excentricidades, y donde siempre se la escuchaba con cariño, aun cuando no la entendiésemos del todo, porque a veces hasta nos hablaba en francés. Pero estaba visto que, con todo, este esfuerzo no era suficiente. No se contentó con nosotras. Lo único que repetía siempre, en una eterna letanía, era que se sentía sola, muy sola. Pero, pregunto yo, ¿quién en este mundo no está solo? Todos estamos solos, queramos o no, irremediablemente, aun cuando compartamos la vida con otro. Una vez le llevé un gatito, un menino de lo más gracioso, un ojo azul y otro verde, tan expresivos que sin tener que maullar, una lo entendía. Pues fíjese, aunque en la finja de Paulette dejan tener animales, ella no lo quiso. Es más, se enfadó diciendo que eso no iba a suplir la compañía de alguien. Total, ni sus amigas ni la mascota. Después de eso, sinceramente, no sé a quién habría considerado persona digna para paliar su gran soledad. Como si los animales no tuvieran alma como nosotros,
solo que en un grado de desarrollo más primitivo. Es más, le digo que incluso son más nobles que los seres humanos, pues el animal no denuncia ni calumnia, y si llega a robar lo hace por pura necesidad, pues lógicamente no puede ir a una tienda o a un restaurante para comprar comida. No sabe cuánto le supliqué a esa mujer para que acogiera al gatito, ya no por ella, sino por salvar al animal que un desalmado había echado de patitas a la calle y que, de no encontrar a alguien que se hiciera cargo de él, moriría, el pobrecito. Que no, que ella no se lo quería quedar bajo ningún concepto y que lo que ella necesitaba era una persona y no un animal. Pues entonces, digo yo, tendría que haberse ido al mercado para comprarse a una de esas personas que le gustaban, porque en el barrio, donde nadie daba la talla según ella, ni nosotras ni los gatos, poca cosa le quedaba. Y ya ve usted el premio que se ha ganado. Imagínese la hora en el más allá departiendo con los muertos, ya que los vivos le parecíamos tan poca cosa. Por cierto, ¿quién le ha mandado a usted a avisarme? ¿Sutu o la tonta de Adelka? Fuera quien fuese, pocas luces tenía, pues ninguna de las dos había sido capaz de detectar lo que Paulette estaba tramando delante de sus narices. Claro, Viola y yo sí lo habíamos presentido. Le quitó usted la gorra para mirar cómo le había quedado el rostro, para ver si había sufrido mucho o no. Yo, desde luego, no iré a verla. Por mí se puede quedar allí colgada eternamente. Yo aún no le he perdonado eso, después de todo lo que hemos hecho por ella. Viola también la quería mucho, la mimaba y escuchaba sus interminables peroratas en francés, y que luego se haya negado a socorrer a un pobre animal, ya me dirá usted. ¿Qué compasión ni pena se merece una persona de esa clase? Se quiso ir y se fue, y ahí se acabó la historia. Ya no tenía nada que hacer en este mundo, tan hastiada estaba con sus constantes molestias de estómago que ya no la llamaban ni para planchar, y eso que planchaba de maravilla. Se lo digo yo, mejor que cualquiera de nosotras, tenía usted que verla junto a su tabla. Eso era más que planchar, eso era arte. Bueno, ¿están ya esos guisantes? ¿Usted se queda o se marcha? Si se cruza con Sutu, dígale que en cuanto cierre venga a verme, que la necesito. Hoy toca preparar la compota de cerezas en conserva para todo el invierno. Me disponía a salir, pero las piernas me temblaban, al tiempo que visionaba de un modo muy desconcertante los dos leones que custodiaban la entrada del palacio de Micenas, dos pares de ojos, con la misma combinación de azules y verdes que caracterizaba al gatito del relato, cobraban brillo poco a poco, y una vez resucitadas, las fieras, en vez de bramar, maullaban tiernamente. Por otra parte, comencé a rezar para que Dios no me pusiera Sutu en el camino, y también intenté formular las palabras necesarias en caso de que, a pesar de todo, me la cruzara. Hacía falta prevenirla un poco, pues no dudaba de que esa mujer imprudente le soltaría a ella lo mismo que, sin tapujos ni vergüenza, me había contado a mí. Sutu y yo tendríamos que hacer lo imposible para convencer a Emereng de que se callara la boca, al menos delante de las autoridades. ¿Qué pensaría si se enteran de que ella, en vez de impedir un suicidio anunciado, lo había propiciado y ayudado incluso con consejos prácticos? Emereng ya estaba inmersa en los preparativos para las cerezas. Había sacado de algún lugar la misma olla enorme que usaba para hervir la colada. Me detuve en el umbral. Emereng, empecé con mucha precaución. ¿Qué le parece si se ponen las dos de acuerdo sobre lo que declaran a la policía? Sutu es capaz de soltar algo que tal vez podría nos resultar conveniente. ¿Qué va? Dijo con un ademán de quitarle importancia al asunto. ¿No pensará que se van a molestar en iniciar alguna investigación por alguien como Paulette? ¿Cree que a alguien puede interesarle una vieja solterona solo porque se ha colgado de un árbol? Además, ha dejado una carta de despedida. Yo se lo sugerí. Las cosas hay que hacerlas como se debe, la muerte también. Lo previmos todo, cómo tenía que ir vestida y la nota que debía dejar. Lo único que no podré evitar es que algún forense macho toque su cuerpo virgen en la autopsia, aunque en el fondo les da igual.
Han visto tantos cadáveres y de todas las clases. Lo sé porque también trabajé de criada para uno de ellos. La tumba de Agamenón se fue haciendo cada vez más profunda. Nunca antes me había hablado Emerenc de un amo forense. Nadie que la conozca personalmente podría creer lo cortita de mente que llega a ser usted, prosiguió Emerenc. Mire que se lo vengo diciendo y no le entra en la cabeza. Eso de que la vida no dura eternamente, ni tendría sentido si así fuera. ¿Usted cree de verdad que siempre tendrá a una persona atendiéndola, un plato de comida que llevarse a la boca, un papel que emborronar y un marido amándola hasta el final de los tiempos, como en los cuentos de hadas? Lo único que le importa es que puedan decir algo malo sobre sus libros en los periódicos, que, por otro lado, reconozco que no hacen más que difamar, pero ¿quién la ha obligado a elegir una profesión tan expuesta a ataques públicos en la medida que cualquier malparido puede cubrirla con sus asquerosas inmundicias? Sinceramente, no entiendo cómo usted, con su escasa inteligencia, pudo convertirse en alguien famoso. Si no tiene la menor idea de cómo funciona la gente, ni se había dado cuenta de lo que estaba pasando con Paulette, y tiempo no le faltó para verlo durante las tantas veces que tomó café con nosotras. Yo sí que conozco bien a la gente. Mientras parlamentaba, no cesaba de verter la riada de cerezas dentro del caldero. A mí, a esas alturas, todo me parecía mitología pura. Las minúsculas frutas cortadas por la mitad, deshuesadas, soltando y juntando su sangre en el perol. A su lado, removiéndolo, la figura soberbia e inmutable de la mujer con mandil negro y el rostro ensombrecido por su pañuelo a modo de capucha. Yo quería de verdad a Paulette. No sé cómo usted no me entiende. Era a ella a quien nada le parecía suficiente. Sutu también la quería. Tampoco eso le bastó. Y la tonta de Adelka incluso la admiraba. Entre las tres, que comparadas con ella parecíamos pudientes solo por tener un empleo fijo y Adelka una pensión de viudedad, la ayudábamos en lo que le hiciera falta. En muchas ocasiones, cuando le escaseaban los trabajos eventuales, para que no pasara necesidades, le regalábamos comida, le llevábamos leña para la estufa, la invitábamos a cenar, de modo que iba muy bien servida y nunca le llegó a faltar nada. Pero ella, por lo visto, deseaba otra cosa. No quiso acoger al gato aun cuando yo me iba a encargar de alimentarlo. Entonces me acabé hartando. ¿De qué diablos se quejaba tanto? Quien no se deja sacar del agujero, allí se queda. Si no deseaba seguir viviendo, nadie tenía derecho a obligarla. Yo le dicté la carta que debía dejar, y así lo hizo, haciendo constar que yo, Paulette Dowry, de estado civil soltera, termino mis días por propia voluntad. Tomo la presente decisión motivada por mi grave estado de enfermedad, unido a la vejez y, sobre todo, al abandono. Quiero que mis pertenencias sean repartidas entre mis amigas. Etelka Vamos, la señora viuda de András Kurt, Adelka y Emerenc Seredas. Pues ya ve, más explícito no puede ser. Yo, por mi parte, y para evitar futuras discusiones, ya me traje la víspera su tabla de planchar. ¿Cree que después de todo eso le queda a la policía algo que investigar? El asunto de Paulette, como todos los demás espinosos que Merengue generaba a su alrededor, quedó finalmente resuelto gracias a la gestión del teniente coronel. Él mismo me reveló más tarde los pocos datos que había encontrado sobre su identidad en los ficheros informáticos. Paulette Hortense de Aubry, nacida en 1908 en Budapest, hija de Emil, traductor jurado, y de Catalín Ximénez, sin estudios y de oficio planchadora. Pese a que no había aparecido ningún documento que atestiguara su afiliación religiosa, Emmerenc juró que había sido protestante. Cuando se pidió al reverendo que oficiara la ceremonia del funeral,
Mostró su desacuerdo argumentando que la fallecida era de las fieles que, como su amiga de merengue, nunca había pasado por la iglesia. Aparte de que un acto de soberbia como este, el de decidir sobre su propia muerte, estaba mal visto por Dios. Por suerte, el sacerdote no llegó a oír la réplica de merengue, que consistió en volver a evocar acaloradamente los acontecimientos de aquel memorable reparto de obsequios en el que Paulette también había estado presente, pero en el que ni siquiera tuvo el honor de recibir uno de aquellos trajes de gala de lentejuelas. Las damas de la beneficencia habían alegado que esa afrancesada pretenciosa, que andaba por ahí dándose aires de superioridad, no acudía a misa y, por tanto, no se lo merecía. Y era verdad, porque mientras esas beatas rezaban en la iglesia, Paulette planchaba para ellas en su casa, y no solo los domingos. Para más INRI se había visto obligada a utilizar planchas de las antiguas, ya que en nuestro barrio aún no se había completado la instalación del tendido eléctrico, y los apagones también eran frecuentes. Por tanto, tenía que inhalar los vapores del carbón, que le provocaban terribles dolores de cabeza. Esos eran los aires de superioridad a los que se referían. Por lo que a mí respecta, en esa época aún vivía muy ligada a mi pasado, a las costumbres de mi familia y a las del internado de chicas donde había estudiado. Siguiendo esas tradiciones, acudía a misa de domingo y, durante las fiestas religiosas, incluso más de una vez por semana. Eso sí, siempre con el miedo de toparme por casualidad con Emerén. Cuando no lograba escabullirme y me la encontraba por la calle, me lanzaba una mirada irónica y aprovechaba para darme de paso, y por enésima vez, una de esas charlas moralizantes sobre lo de que quienes vamos a la iglesia solo lo hacemos porque llevamos demasiada buena vida, nos aburrimos y no tenemos otra cosa mejor que hacer. Su afirmación no era cierta bajo ningún concepto, y mucho menos en mi caso, porque las horas que empleaba en ir a misa tenía que recuperarlas luego, quedándome delante de la máquina de escribir hasta altas horas de la madrugada. El oficio de escritor es de una servidumbre durísima. No puedes bajar la guardia en ningún momento, porque si abandonas las frases a medio hacer, se resbalan, se van por otro camino, y si las recuperas, tienes que enderezarlas para que encajen en la nueva estructura. De todas formas, en mi calidad de asidua fiel, logré convencer al reverendo para que el homenaje que tributara a Paulette, esa mujer de antecedentes intachables, fuera al menos lo más generoso y pródigo posible, para compensarla por la precariedad de la ceremonia fúnebre que sería, sin duda, del estilo que se suele dar con el dinero público a los pobres. La enterraron en el cementerio de Farcasret. El sitio elegido era uno de los peores de todo el Camposanto, la urna de las más baratas que había, la ceremonia corta y la comitiva fúnebre escasa. Pero quienes la acompañamos en su viaje final quedamos maravillados con el último mensaje de su mejor amiga. La ofrenda de merengue era una maceta de hermosos geranios que brillaba entre unos pocos ramos miserables, con una cinta nívea en vez de negra, que decía: «Descansa en paz allí donde no existe la soledad, Emereng». Tras depositar la urna y sellar la lápida con cemento, todos nos dispersamos para visitar otras tumbas de seres queridos. La única que permaneció ante la modesta placa en memoria de Paulette fue Emereng. Seguramente entonaba su propio requiem de despedida. Pensé cuando, terminadas nuestras visitas y ya de regreso, volvimos a coincidir en la salida. Con los ojos hinchados por el llanto, con una mueca que le desfiguraba los labios, desmoralizada y abatida, toda ella parecía hecha de dolor. Nunca en mi vida la había visto así. Por la noche vino a buscar a Viola, que, también visiblemente afectado, ni siquiera se animó a dar los saltos de alegría que solía cuando lo sacaban a pasear. Al regresar, Emereng le ordenó retirarse y el perro se fue, sin rechistar, a echarse en su manta.
Yo estaba colocando utensilios de un armario cuando Merengue inesperadamente dijo algo. Me di la vuelta para escucharlo. ¿Usted ha matado un animal alguna vez? Le contesté que no, nunca. Un día lo hará. Podría ser Viola. Hará que el veterinario le ponga una inyección letal cuando le llegue la hora. Debe aprender que, cuando una persona ha consumido su tiempo, se va. La arena del reloj pasa al otro lado. No la retenga, no se lo agradecerá. ¿Usted cree que yo no quería a Paulette, que me quedaba indiferente ante su voluntad de irse? Eso cree, ¿verdad? Pues no es así, todo lo contrario. Lo que pasa es que, si queremos, también tenemos que saber matar. No lo olvide nunca. Y si quiere, pregúntele a Dios, ya que se llevan tan bien, y que le explique a usted lo que le contó Paulette cuando subió a verlo. Disgustada, meneé la cabeza. ¿Por qué me provoca constantemente? Justo ahora, en un momento tan poco apropiado. Yo quería a Paulette, repitió. ¿De qué ha servido entonces que le contara todo lo que le conté? Usted no ha captado nada de nada. Si no la hubiese querido tanto, le habría impedido hacerlo. Ya me ha visto. Pegó un grito y todos firmes. ¿Cree que no me hubiera obedecido? Paulette me tenía mucho respeto. Sabía muy bien que yo no le pasaba ni una. Le estaba agradecida por todo lo que me había contado en los tiempos en que aún le gustaba vivir. Me habló de París, de un cementerio donde el emperador está sepultado de forma tal que sólo se le puede contemplar desde arriba, y de otra tumba, de una mujer que está siempre llena de flores. ¿Cómo no le iba a agradecer todo lo que ella me enseñó? Entonces, cuando vi que sufría demasiado porque sus dolores de columna se agravaban cada vez más, que su miseria era cada día peor y que ya no tenía escapatoria posible, la ayudé a tomar su decisión, la última, y la alenté a no esperar a que fueran las circunstancias y el despecho de los demás los que la obligaran a hacerlo. Adelka no la quería realmente, la despreciaba por su pasado. Nunca lo he contado, pero ya me da igual. Algún antepasado suyo había sido un bandido, un ladrón o algo así, que había terminado sus días en la guillotina. Luego toda su familia fue perseguida. Huyeron y no pararon hasta llegar a Hungría. Paulette no se sentía avergonzada por su historia familiar y, sin ningún tipo de pudor, nos la relataba. Pero Adelka la despreciaba por eso. ¿Y ella qué? ¿Acaso tenía algún motivo para vanagloriarse? Pues no lo creo. Todas sabíamos que su padre también se había ligado a navajazos con uno y había cometido robos, y si bien era verdad que después de todo no lo habían ahorcado, no por eso su familia me parecía mucho más digna o presentable que la de Paulette. Tan estúpida es que hasta se reía figurándose cómo decapitaban a una persona. Y a pesar de que le había tocado cortar alguna vez el pescuezo de una gallina, no se había dado cuenta de que no era nada doloroso. Si le das bien derechito, con un corte limpio, la cabeza vuela. Tampoco entendía ni creía una palabra de lo que contaba Paulette, aunque ésta lo jurara y perjurara 1000 veces, que su antepasado no había hecho nada y que solo lo habían apresado por motivos políticos. Yo sí lo creí. Sutu también. Yo sabía que eso pasaba aquí también. ¿A cuántos inocentes no habrán matado? A mí me tocó ver de joven, estando prometida con el panadero, lo que le hicieron. Fíjese, a él no le cortaron la cabeza, sino que literalmente lo descuartizaron vivo. Sí, como lo oye, sin más delito que haber abierto la panadería. Escuche esto. El comandante había prohibido abastecer de pan a nadie que no fuera soldado, pero él, al ver que el pueblo pasaba hambre, repartió pan a todo quisque. Cuando se le acabó, la gente no quiso creerlo. Lo arrastraron hasta la calle y lo lincharon. Lo quebraron en 1000 pedazos y lo desmenuzaron como si fuera un trozo de pan. ¿Usted sabe lo que significa que la chusma se ensañe con alguien a golpe puro? Eso no se hace en un instante. Eso es morir torturado lentamente. Bueno, ya me marcho. Solo quería contarle estas cosas. Ah, si tuviera una cama,
Hoy haría una excepción y me acostaría. Pero es lo que hay. Usted tampoco sabe que los abuelos Grossman, tras organizar la fuga de sus hijos y colocar a la pequeña Eva en un lugar seguro, se tomaron una buena dosis de cianuro. Yo fui quien los descubrió muertos, tendidos en la cama de matrimonio. Desde entonces solo puedo dormir en un sillón, si acaso en el Laversit. Creo que eso es todo. Buenas noches. Ah, no le dé más de comer a Viola. Hoy se ha dado un atrancón. Me senté en la terraza que da al jardín y me quedé contemplando las flores, el cielo, el tiempo detenido, la noche con sus fragancias suspendidas y el silencio. En mi conciencia pugnaban por instalarse Paulette y sus antecesores hugonotes, el panadero y su novia, y los abuelos Grossman, con el alma quebrada ante la amenaza que Hitler representaba para su pueblo, todo ello envuelto en emanaciones de levadura de pan y unas gallinas que observaban una ejecución en la guillotina. Emmerich no volvería a mencionar más al panadero, pero reconocí, aunque no a primera vista, su imagen en el pecho del maniquí.